En Cuatro Cabezas disfrutamos la ciudad en la plaza de 13C Radio. Conectamos con el urbanismo y vivimos el espacio público con Pablo Alar. 8:33, imperdible columna semanal porque luego de años de polémicas, finalmente el Ministerio de Vivienda ordenó la demolición del Hotel Punta Piqueros, emplazado ahí Los Roqueríos de Concón. Analizamos la medida junto a Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Pablo, que hay que demoler, pero que demoler significaría un mayor impacto ambiental que yo ya no entiendo nada. Partamos, como lo hablábamos fuera de aire, el diagnóstico, el remedio, al parecer termina siendo peor que la enfermedad. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Encantado de estar nuevamente aquí en Cuatro Cabezas. Y efectivamente, esto es una tragedia por donde se le mire. Porque cualquiera sea el desenlace, claramente aquí va a haber daño, va a haber perdedores, va a haber impactos que la idea era precisamente que se mitigaran o se evitaran. Y yo espero que todavía se llegue a algún tipo de acuerdo razonable que sea mejor a la opción de demoler. Para que nuestros auditores se entiendan un poco de qué se trata. Esto se trata de un proyecto de un hotel que está ubicado en Concón, un camino, digamos, entre Reñaca y Concón, que desde hace más de 10 años comenzó su tramitación y su construcción, y cuando se pide el permiso de edificación, el proyecto cumplía con todas las condiciones del plan regulador de Concón y de lo que se llama el CIP, el certificado de informes previos, que es un documento que todo arquitecto saca en la municipalidad para decir cuáles son las reglas a las cuales me tengo que atener para construir en ese terreno. Y el CIP, que lo solicitó el arquitecto Max Núñez de la oficina Flaño Núñez Tuca, un muy respetable profesor, además, excelente arquitecto, decía que el proyecto tenía que presentar, antes de tener su permiso de edificación, un estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano, un EISTU, que es un estudio de impacto vial, y que los usos que solo se podían hacer ahí en ese terreno eran equipamiento turístico, recreacional, deportivo o artesanía pesquera. Ya. Por lo tanto, un hotel cumplía con esas condiciones y el tema del impacto vial se fue tramitando en paralelo con el desarrollo del proyecto. Y así es entonces como el proyecto cumplió con toda la normativa vigente en el momento en que se empieza a hacer, y todos los permisos. Y de hecho, el hotel está casi terminado. Lo que pasó es que, por intervención de algunas agrupaciones ambientalistas, la Corporación de Protección del Patrimonio de Valparaíso, entre otras, comenzaron a alegar de que el hotel se estaba emplazando en un lugar y es innegable que es un lugar de características paisajísticas únicas, en un ecosistema muy frágil como es el borde costero, y finalmente comenzaron a litigar y llevaron a la Corte a que comenzara a tramitar una serie de recursos, y comenzó a exigírsele al proyecto que empezara a incorporar algunas normativas ambientales que no estaban en las condiciones previas de años atrás. A ver, pero esto es muy interesante. O sea, quiere decir que inicialmente en el papel estaba todo en regla. Así es. De no mediar la queja, la manifestación de organizaciones ambientales, esto hubiese seguido su curso. Así es. Ahora, el rollo es que ¿cómo es posible que la norma sea tan frágil o laxa que permita la construcción en un lugar que efectivamente puede generar un daño ambiental? El ejemplo es que las agrupaciones tienen que ir a tocar la puerta y decir, oye, esto no debiese estar acá. Lo que pasa es que la legislación ambiental es más reciente que la legislación de construcción y la normativa urbana. Y en muchas municipalidades, como es el caso de Concón, o como vimos en el caso de Viña con los socavones, la planificación permitía construir en zonas que hoy hay muchos más antecedentes respecto a la fragilidad, a las condiciones ambientales que no son aptas para hacer desarrollo, y por lo tanto ahora se están actualizando esos planes reguladores y se están modificando para que no se siga construyendo ahí. De hecho, y aquí viene el quid del asunto, y aquí viene el problema que tiene el Hotel Punta Piquero, es que esta judicialización provocó 3 paralizaciones y se cumplió, la inmobiliaria empezó a cumplir con esas nuevas exigencias que se le estaban dando. Se puso al día en el fondo. Claro, sin embargo, luego que se retoma la construcción, la Corte decide anular el permiso original, aduciendo que ese permiso original no cumplía con las nuevas normas. Y le dicen a la inmobiliaria que
saque un nuevo permiso, y cuando la inmobiliaria va a sacar un nuevo permiso, la municipalidad cambió el plan regulador, actualizó el plan regulador y ahora reconocía que no se podía construir en esa zona. Entonces queda el permiso invalidado, y el permiso de edificación es un documento vinculante porque es lo único que te da la certeza de que efectivamente tú tienes el derecho, es un derecho adquirido a construir. Entonces se anula el permiso, se le dice a la inmobiliaria que saque un permiso nuevo, sabiendo que no se le va a entregar ese permiso porque durante el transcurso de las litigaciones la municipalidad cambió el plan regulador y ahora ya no se puede construir en el terreno. Oye, entonces quedamos con un elefante blanco, qué cadena de un edificio errores. casi terminado de más de 40 millones de dólares abandonado. Entonces ahí es donde uno dice, pues te digo que es una tragedia. Pero es interesante esta explicación que nos da Pablo, porque por primera vez empezamos a entender cómo un edificio terminado, moderno, ahí en el borde costero, muy imponente, no se ajusta ni al plan regulador comunal, no cuenta con el permiso municipal, porque la verdad uno no entiende. Ahora entendemos la trama, digamos. Ahora, perdón, pero quiero corregir. El edificio cumplía con las normativas al momento en que se empieza a construir, al momento en que se le entrega el permiso de edificación. Por lo tanto, parte y ese edificio debiera de recibirse, porque ya se le dio el permiso. Ahora, si las condiciones normativas cambiaron en el camino, no es culpa de esa inmobiliaria que comenzó a trabajar sobre la certeza que le daba ese permiso. Lo que pasa es que no debiese ser retroactivo. No debiese ser retroactivo, menos cuando el edificio ya está terminado. Lo que pasa aquí es que los tiempos de la ciudad lamentablemente no coinciden con los ciclos electorales y menos con los ciclos legales en que empiezan a surgir modificaciones, cambios, etcétera. Entonces aquí tenemos, ¿por qué te digo que es una tragedia, Ignacio? Porque si eventualmente se reconoce que el edificio hay que demolerlo y se demuele, va a ser con cargo al fisco. Vamos a pagar todos nosotros. Y además probablemente se va a tener que indemnizar a esa inmobiliaria, porque esa inmobiliaria, confiando en que estaba cumpliendo con las exigencias que se le pusieron, se las cambiaron arbitrariamente. O sea, la inmobiliaria puede decir, me cambiaron las reglas de juego. Es que eso fue lo que pasó. Ahora, ¿cuáles son las vías de solución? Y ahí es donde yo creo que podemos ver el vaso medio lleno. Primero, aquí no estamos hablando de una urbanización donde se está construyendo en todo el Roquerío. Es un edificio específico, puntual, cuyo fin es el turismo, es acercar a la gente hacia la magnífica vista que hay del mar, etc. Históricamente, hay edificaciones excepcionales en lugares excepcionales precisamente para que las personas puedan disfrutar de esas vistas de esos lugares. El Hotel Humboldt en Caracas está en la punta del Cerro del Ávila y se accede solo por teleférico y no hay nada más que ese hotel. El Hotel Explora de Torres del Paine está en un lugar maravilloso dentro de un parque nacional, pero está diseñado de tal forma que pone en valor el paisaje y acerca a las personas al paisaje. Los hoteles son edificios de acceso público, son privados, pero a no ser que tú llegues pilucho, te dejan entrar al hall y tú puedes circular por el hotel, etcétera. Dependiendo, digamos, del costo del hotel, puedes alojar o no. Además, no es vivienda permanente, por lo tanto, en caso de tsunami o en caso de marejada, habiendo protocolos de alerta temprana y de evacuación, no expones la vida de las personas. Estaba pensando en el Teatro del Lago, por ejemplo, el maravilloso Teatro del Lago que está adentro del lago. Sí, lo que pasa es que las condiciones de riesgo en el lago Yanquihue son distintas a la costa del Pacífico. Aquí los principales argumentos que se han levantado de las personas, de los detractores del Hotel Punta Piquero, tienen que ver con la exposición a las marejadas y al riesgo de tsunami. Es cierto que cuando hay marejada, efectivamente las olas revientan y llegan a salpicar al primer, segundo piso, y ante un riesgo de tsunami eventualmente también va a haber daños. Sin embargo, como te decía antes, este es un edificio que está diseñado de tal forma que puede resistir el impacto de un tsunami y podemos tener evacuación vertical hacia los pisos de arriba o a través de vías de evacuación hacia los cerros de atrás donde tú alcanzas a llegar a una cota de seguridad. Y los tsunamis se anuncian con tiempo, a diferencia de los terremotos, porque vienen minutos después de un sismo, por lo tanto hay tiempo para evacuar. El tema está en que, como yo decía antes, está bien, yo creo que es muy importante velar porque territorios frágiles, territorios que tienen ecosistemas que están en riesgo, sean regulados y se norme para evitar el daño que pueda generar cualquier edificación en ellos. Pero eso en la medida en que se va conociendo y se va levantando la información y se tiene la información actualizada. El problema que tenemos ahora con Punta Piqueros, y eso se ha entrevistado a varios biólogos marinos y a varios expertos, es que como los cimientos del hotel, además este es un hotel que está hecho en una roca firme, por lo tanto demolerlo va a requerir tronaduras
casi del tipo minero, digamos. O sea, va a ser un costo ambiental enorme. Y muchos ambientalistas y muchos biólogos marinos dicen que ya los ecosistemas volvieron a florecer en la base de la roca. Se regeneraron, está el hotel, digamos. se regeneraron. Y por lo tanto, la demolición lo que va a hacer es volver a generar un daño en que, por el ruido y por las vibraciones y por los escombros que caerán en caso de que lo demuelan, va a generar mayor daño la demolición que la operación del hotel. Entonces yo espero que se llegue a algún acuerdo, si bien quedan 2 días para que se inicie, digamos, entre en efecto la orden de demolición. La inmobiliaria ya avisó y advirtió que está tratando de hacer uso del derecho a reclamación para poder ver si se puede llegar a algún acuerdo, digamos, que evite la demolición. Sin embargo, como te digo, esto es una tragedia. Yo creo que lo mejor... Ahora, paréntesis, Sí. entiendo, ya que lo mencionaba, ese uso del derecho a reclamación tiene un plazo de 10 días Sí. que entrega la misma resolución. Dicho plazo finaliza el domingo 4 de febrero. O sea, Perdón, claro, el domingo 4, no mañana. está todo dicho, digamos. Así es, sí, es de esperar que la inmobiliaria haga ejercer su derecho, pero claramente estamos llegando ya a una situación de Ahora, de como mucha sea, tensión. están con los plazos encima. Sí, Así es. el 4 de febrero es aquí a la vuelta de la esquina. Mira, ¿y qué usos alternativos? Fin de semana. Claro, o sea, ¿qué usos alternativos se ha especulado? Se ha especulado, en algún momento se solicitó bajar en 2 pisos la altura del hotel, convertir el hotel en un centro cívico, en una infraestructura, un equipamiento comunal. La verdad es que hay que ver también si una de las cosas buenas que tenía que fuera un hotel es que el hotel va a estar siempre preocupado de la operación y la mantención de esa infraestructura. Es cosa de ver, hay muchos hoteles que están emplazados en lugares similares. El Miramar, Sheraton de Viña del Mar también está en el borde costero, también correcto. está expuesto a marejadas, también está expuesto a tsunami. Pero tú ves ahí que como hay una cadena, como hay rotación de personas que están yendo para allá, tienen presupuesto para mantenerlo, para limpiarlo. Si es que viene una marejada grande y se rompe algún vidrio, se reemplaza ese vidrio, se toman las medidas preventivas, etcétera. Pero la pregunta es si ese edificio pasa a ser equipamiento municipal, comunal o público, si es que van a tener la misma capacidad de mantenerlo y operarlo de manera adecuada. En ese sentido, yo creo que si bien tenemos que velar porque el territorio esté planificado, porque se cumplan las condiciones ambientales, también esos territorios hay que abrirlos a las personas y se pueden diseñar edificios que minimicen su impacto en el territorio, pero que permitan que muchas personas puedan disfrutar de esos atractivos naturales, de esos atractivos turísticos. Por eso es que yo siempre digo, los hoteles son probablemente distintos a decir esto es un loteo. Si hablamos de un loteo que sí son todo el borde costero, uno diría, la verdad es que aquí se está abusando porque además se está privatizando el borde costero, etcétera. Pero cuando se trata de un equipamiento que acerca la naturaleza a las personas y que además está diseñado de manera que sea resiliente, que ya además ya la naturaleza volvió a recuperar sus características originales en el entorno, yo creo que esta orden de demolición viene a destiempo y sin duda es una tragedia, como comentábamos antes. Pablo, cuando tú me explicas que cambiaron las reglas del juego para la inmobiliaria, ¿qué opinas de las declaraciones del presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, él es Javier Torrejón? Dice que esto pone en duda la inversión en la zona y en el país en su conjunto. ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, la certeza jurídica es la base sobre la cual se desarrolla la inversión en el país. Y si tú tienes un proyecto de inversión y te dicen, para poder hacer este proyecto tienes que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, tú cumples con todo eso y te dan el permiso y cumples legalmente con lo que está establecido ahí, eso no puede llegar y cambiarse de un día para otro. Porque estamos hablando de cerca de 50 millones de dólares de inversión en este hotel, que al final no es el rico MacPato que está nadando en su bóveda de monedas de oro el que está invirtiendo. Aquí hay familias que están invirtiendo, hay probablemente ahorros de personas de las AFP que están invirtiendo, hay un montón de personas que están corriendo el riesgo para construir este hotel que yo creo que si llega a inaugurarse, si efectivamente se permite, digamos, que opere, va a ser un hotel muy exitoso. Entonces, cuando tú ves que en un país en que los permisos de edificación están en su bajo más histórico en los últimos 13 años, en que las constructoras están quebrando por falta de financiamiento, en que se requiere mano de obra, en que el desempleo es enorme y probablemente cuando entre en vigencia la ley Uber va a ser mayor todavía el desempleo, se lamenta mucho que no se pueda cumplir con la ley
porque como dijo mi profesor de Derecho Ambiental y Urbano, Gerald Caden, lamentablemente lo legal no necesariamente es lo justo. Tenemos que arreglar muchas leyes, tenemos que arreglar muchas normativas, pero si ese proyecto, aunque injustamente para muchos ambientalistas cumplía con las normas y exigencias que en su momento tuvo, no se le pueden cambiar las reglas del juego en el camino. Actualicemos nuestros planes reguladores, seamos más proactivos respecto a cómo promover una edificación que sea más sustentable, que minimice su huella, que efectivamente tenga uso eficiente del agua, de los recursos y que tenga el menor impacto en los territorios. Perfecto. Pero no podemos exigirle a alguien que se le pidió hace 30 o 10 años atrás unas ciertas condiciones que las tenga que cumplir ahora cuando ya hizo la inversión. En ese sentido, yo espero que, como te decía antes, se llegue a algún acuerdo en que se adapte el hotel, si es que no puede seguir siendo hotel, a algún uso que permita una buena operación y que obviamente no se termine demoliendo, porque al final el daño va a ser peor el remedio que la enfermedad. El daño medioambiental. Medioambiental, más allá del daño económico, que ya lo estábamos conversando antes. Sí. Oye, como sea, este es un caso digno de análisis. Me imagino que esto queda ahí en los anales de las escuelas de arquitectura para estudiarlo. A estas alturas, más bien en las escuelas de derecho, porque esto es un tema netamente judicial, más que arquitectónico. Arquitectónicamente el proyecto cumple con todas las condiciones que se requieren para construir en un terreno como ese. Por eso te decía que demolerlo no va a ser fácil, porque es un edificio que está emplazado en una roca y que sus fundaciones son unas fundaciones que tienen una estructura, digamos, con un dimensionamiento especial para resistir los embates de la naturaleza, para resistir eventos sísmicos y por lo tanto arquitectónicamente no hay ninguna objeción desde el punto de vista del diseño del edificio. Legalmente sí hay muchas objeciones que son las que llevaron a este dictamen de la Corte Suprema. Y por otro lado, también desde el punto de vista ambiental, obviamente hay una discusión abierta. ¿Podemos o no podemos construir en zonas de borde costero de ciertas características? Y de qué manera poner las condiciones reales para que si se edifique en ellas, el impacto sea el mínimo. Y eso claramente sí es materia de discusión, pero te diría que hoy en día este es un problema netamente legal. Pablo Alard, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, analizando el polémico caso del Hotel Punta Piqueros. Veremos en los próximos días, hasta el domingo 4 entonces. Próximo domingo. La inmobiliaria puede hacer su revocación, su descargo. Vamos a ver qué va a ocurrir con aquello. Así es. Muchas gracias, Pablo. Ignacio. Que tengan una buena semana. Muy buena semana para ti. Son las